Vox no es fascista y te voy a explicar por qué. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a explicar a todos para que quede de una puta vez claro el por qué Vox no es un partido fascista. Y antes de comenzar mi argumentación, tengo que decir que no he votado a Vox, que no le voy a votar, porque no coincido con sus ideas, aunque sí que es cierto que hay algunas de su programa económico que sí. Te dejo por aquí un vídeo si quieres ver su programa para echarle un vistazo. Pero bueno, no nos adelantemos. Antes de ver si Vox realmente es un partido fascista, vamos a ver lo que piensa la gente del fascismo y de Vox. Una vez que hemos visto lo que la gente piensa, vamos a ver lo que es realmente. Y para verlo y ser meticulosos, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el fascismo. Para ello, primero vamos a irnos a la RAE, a ver qué dice la RAE sobre el fascismo. Dice así: movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Tú lees esto y te quedas, vale, aquí la palabra clave es totalitarismo, pero Javi, no sé muy bien qué significa eso. Bueno, tranquilo, para eso estamos. Totalitarismo, doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX en el que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Por lo tanto, podríamos argumentar que el fascismo, según la RAE, es una ideología que se desarrolló en el siglo XX de carácter totalitario, es decir, en la que había solo un partido único que era el que fijaba las ideas y al final regulaba la sociedad, lo que se tenía que hacer y lo que no. Pero es que no nos vamos a quedar solo en esta definición. Voy a deciros también cuáles son las características principales del fascismo y si estáis un poco más interesados en el tema, os dejo por aquí un vídeo en el que os explico detalladamente lo que es, cómo surgió y demás. Pero bueno, vamos a hablar de sus características para luego realmente ver si Vox cumple esas características o no. La primera característica del fascismo es el fuerte militarismo. Después, una figura autoritaria, el partido único, la opresión, la centralización en una sola persona y también económica, una economía además proteccionista y súper regulada. Sabiendo ya lo que es más o menos el fascismo y las características principales que tiene, no todas, también hay otros componentes como por ejemplo el racismo, aunque eso es más en el fascismo alemán o nacionalsocialismo, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho, esto es lo principal. Ahora vamos a ver si Vox coincide con esto. Para ver lo que es lo que tenemos que hacer. Muchos aquí me diréis, Javi, tienes que escuchar a Abascal, tienes que escuchar lo que dice el otro. A ver, no podemos clasificar a un grupo por lo que haga o diga uno de sus individuos. Si uno de los individuos dice algo fascista, quizás sea él un fascista, quizás, pero eso no significa que el grupo sea un fascista. Entonces, para ver si Vox es fascista, lo primero que tenemos que hacer es irnos a su programa electoral, porque es al final esa ley o un conjunto de normas que dictan lo que hace Vox o lo que propone Vox. Así que vamos a irnos a su programa para ver si realmente Vox propone medidas fascistas. Si lo hace, puede que sea fascista. Vamos a verlo. El programa de Vox completo os lo habré dejado ya por aquí antes. Pero ahora vamos a ir analizando de forma rápida porque si no este vídeo se nos va a la hora. Pero repito, lo tenéis por aquí para que veáis que no os miento. El primer bloque del programa de Vox habla sobre España, unidad y soberanía. Y aquí lo que dice, que yo no estoy de acuerdo, es que hay que centralizarlo básicamente. Que hay que eliminar las comunidades autónomas. Que hay que centralizarlo todo económicamente. Que hay que suspender a aquellos partidos u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial. Que hay que engrandecer, por así decirlo, los símbolos como por ejemplo la bandera, el himno y cosas así. Eliminar la ley de memoria histórica y eliminar también no solo las comunidades autónomas, sino por ejemplo competencias que estas tienen en materia de sanidad, educación y también por ejemplo la policía autonómica. Y me dirás, Javi, ¿ves? Eso es fascista, porque eso es una medida fascista. Vamos a ver. Lo que no podemos hacer es juzgar a Vox y decir que Vox es fascista porque cumpla uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque aquí se cumple el requisito de la centralización. Pero es que Vox no es el único partido que propone esto. Y en el vídeo que os hablé sobre el fascismo, visteis que hay bastantes semejanzas en ciertas cosas entre partidos de la izquierda de hoy en día con el fascismo. Y eso no significa que esos partidos sean fascistas, significa que quizás son más que otros, nada más. Pero sí que es cierto que aquí Vox coincide con el fascismo en el sentido de que quiere una economía centralizada y quiere centralizarlo prácticamente todo.
El segundo bloque es ley electoral y transparencia. Aquí lo que habla es de reformar la ley electoral, de controlar un poco más a los cargos públicos y de la supresión de las cuotas por sexo, edad o cualquier otra cosa. Esto no tiene nada que ver con el fascismo, lo tendría si hiciese que, por ejemplo, en función de una raza tuvieses más privilegios o cualquier cosa de estas. Pero como vemos esto y la definición de fascismo que yo os he dado al principio junto con sus características no tiene nada que ver. Por lo tanto, sigamos. Inmigración, que quizás muchos de vosotros penséis que es fascista por esto. Vamos a ver qué es lo que dice. Básicamente Vox lo que dice es que está en contra de la inmigración ilegal, para resumirlo. Pero claro, hay una palabra clave: ilegal. Es decir, Vox no está diciendo que no puedan venir inmigrantes, lo que está diciendo es que hay que regular la inmigración y que si un inmigrante ilegal entra de forma ilegal en España, tiene que ser devuelto. Eso es lo que está diciendo. Y tú estarás más de acuerdo o no en este aspecto, pero esto no es algo fascista. Digo esto porque es que en la gran mayoría de los países del mundo, si tú entras de forma ilegal en ese país, te echan de ese país. Por lo tanto, si decimos que Vox es un partido fascista por eso, todos los partidos del mundo serían fascistas por la misma razón. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia, ya que todos vosotros conocéis que tiene una regulación para entrar en el país tanto de visita como para trabajar jodidísima, y que luego si la lías, si cometes algún tipo de hurto o lo que sea allí, te echan, y ya no te digo si entras de forma ilegal. Entonces repito, aunque esto se nos parezca un poco con ese discurso racista que tenemos metido en la cabeza de que era el fascismo, como por ejemplo con el nacionalsocialismo alemán, no llega a esos extremos ni muchísimo menos. Recordemos que Hitler mantenía un discurso antisemita muy fuerte hasta el punto que mató a millones de personas. Esto, por supuesto, no llega a ese extremo. Simplemente dice que quiere regular la inmigración ilegal. Repito, ¿estás de acuerdo o no? Pero no es fascismo. Defensa, seguridad y fronteras. Aquí básicamente lo que dice es cierre de mezquitas fundamentalistas. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es básicamente mezquitas radicales, que se prohíban realizar mezquitas de un islam, por así decirlo, radical, que los responsables de la religión islámica en España colaboren con la policía, incrementar el presupuesto de defensa sobre todo para la amenaza yihadista y demás. Este discurso, que repito, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero hombre, esto lo más comparable con el fascismo sería con la característica del fascismo de un fuerte militarismo. Pero vamos a ver, el fuerte militarismo del fascismo era un militarismo que incluía a toda la sociedad, ya que la sociedad estaba básicamente destinada al militarismo. No solo la sociedad, sino también la economía. Esto es querer aumentar el presupuesto de defensa. Y sí, estoy de acuerdo con vosotros. Lees todo esto de esta parte del programa y te quedas como un poco, hombre, huele a tufillo a que vais demasiado en contra de ellos. Correcto. Pero no puedes decir que es fascista, porque no están tomando ninguna medida totalitaria, nada ilegal, nada que sea racista ni nada por el estilo. Están en todo momento hablando de cosas perfectamente legales y hablando de que en el caso de que sean radicales, pues que tenga que contribuir con la justicia y todo esto. Que repito, a mí no me gusta y no me suena bien ciertas cosas, pero las cosas como son, eso no es fascismo. Luego vamos a la economía y a los recursos. Si bien es cierto que Vox tiene un modelo económico centralizado, a grosso modo podríamos resumirlo a que es centralizado pero a la vez ligeramente liberal. Y quizás muchos de vosotros hayáis hecho, eso no se puede hacer, Javi. A ver, es centralizado, pero tiene ciertos toques liberales, o que quiere privatizar ciertas cosas, dejémoslo ahí. Por ejemplo, quiere establecer una reforma para las pensiones, quiere bajar los impuestos y bajar el gasto público. En general, quiere disminuir el tamaño del Estado, pero a la vez centralizándolo más. ¿Esto coincide con el fascismo? No. El fascismo sí que es cierto que tenía una centralización extrema, pero el fascismo tenía una economía también ultra proteccionista y centralizada, e hiperregulada. Y Vox aboga aquí por lo contrario, por desregularizarla. Por lo tanto, en el apartado económico podemos afirmar que Vox no es fascista, ni se la asemeja, ni muchísimo menos. El económico, es un apartado en el que se parece muchísimo más al fascismo partidos como por ejemplo Podemos y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque abogan constantemente por regularlo todo cada vez más, por decirte lo que está bien y lo que está mal y lo que puedes y no puedes hacer, básicamente. Pero eso tampoco quiere decir que esos partidos sean fascistas. En material de la salud, realmente no hice nada que nos pueda interesar relativo al fascismo. Lo único que hice es eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales. Repito, ilegales. Esto es algo que sucede en muchos países y no son países fascistas, precisamente. Que también te lo digo una cosa, viéndolo desde una perspectiva socialdemócrata, en la que por imposición tienes que pagar unos impuestos, hombre,
Si la sociedad española es la que paga los impuestos y tú, por ser inmigrante legal, por tanto, no puedes pagar impuestos, porque entonces detectarían que eres un inmigrante legal, entonces no tiene sentido que accedas a esto. No sé si se me entiende. Viéndolo, por supuesto, todo desde una perspectiva socialdemócrata. Pero bueno, vemos que no tiene nada que ver con el fascismo. Educación y cultura. Aquí vemos una especie de apego a la lengua española. Liberalización también de la educación a través del cheque escolar, que es bastante interesante. Sistema de becas, es decir, aumentar la red clientelar como todos los partidos políticos. Protección de la tauromaquia y demás. Y aquí volvemos a ver ese ligero tufillo a preservar esas tradiciones y demás. Y dices, hombre, Javi, eso y el fascismo es algo que tienen en común, correcto. Es decir, el fascismo quería, por así decirlo, engrandecer los símbolos patrióticos. Y aquí en este aspecto coincide Vox. Pero es un punto. Y aparte el fascismo lo hacía de una forma, mediante la imposición, la opresión y demás, que al final de vídeo es contar las conclusiones, y Vox lo hace de otra forma. Después vamos a Vida y Familia, que básicamente dice derogación de la violencia de género para crear otra reforma, para crear una ley de violencia intrafamiliar y ayudas para las familias numerosas, pagas y en general aumentar la red clientelar. Pero repito, esto y el fascismo no se casan muy bien. Libertades y justicias. Aquí básicamente lo que dicen es el tema de la ley antiocupas y tienen bastantes medidas relacionadas con ETA, con los que hayan pactado con ETA, con víctimas del terrorismo y todo esto. Porque al final es parte de su target al que van dirigidos como partido político. Pero esto no nos sirve para decir que Vox es fascista, porque no tiene mucho que ver realmente. Pero que, y aquí alguno dirá, Javi, es que el fascismo también hacía no sé qué. Hombre, ya, si nos ponemos punto por punto, igual hay 5 o 10 puntos ligeramente o parecidos al fascismo, pero, hombre, no puedes afirmar por eso que Vox sea fascista. Y luego, en Europa internacional, Vox lo que quiere, digamos, es que España gane un poco más de peso en la Unión Europea, pero siguiendo estando dentro de la Unión Europea. Y esto, hombre, como con el fascismo no había Unión Europea, no hay muy bien con qué compararlo. También son otros tiempos, por supuesto. Y esto es el programa de Vox. Ahora quiero explicar una serie de conclusiones porque quizás muchos hayáis llegado hasta aquí y diréis, hombre Javi, hay ciertas cosas que sí que tienen tintes fascistas. Bueno, vamos a aclararlas. Y lo primero que quiero aclarar es que aquellas cosas que hayáis notado que se parecen al fascismo, tenéis que también pensar no solo si se parecen o no, sino de qué forma y con qué tintes se hacían, por así decirlo. Es decir, en el fascismo, todas estas medidas se hacían llevadas al extremo y se hacían mediante la opresión, mediante un partido único, mediante la censura, etc. Vox tiene ciertas cosas que ni a ti ni a mí nos gustarán, pero no lo hace mediante ninguna de estas cosas. No lo hace mediante un totalitarismo, que es la principal característica del fascismo. Por lo tanto, de facto, no es fascista. Pero es que si nos volvemos un poco a las características y las repasamos, aparte de que ya hemos dicho que no es totalitario, vemos que el fascismo tenía un fuerte militarismo. Hombre, decir que Vox tiene un fuerte militarismo porque quiere aumentar el presupuesto en defensa, lo siento, pero no te lo compro. Porque repito que el fuerte militarismo era en todo, en toda la sociedad y en toda la economía. No es aplicable. Segundo, figura autoritaria. Hombre, Vox no propone ningún tipo de figura autoritaria. Lo único que dice es que se prohíban aquellos partidos u ONGs que vayan en contra de los intereses de España. Sí, esto es discutible. ¿Cómo determinamos si va en contra de los intereses de España? Sí, pero no dice en ningún momento que se prohíba para tener una figura autoritaria y un partido único. Opresión. Vox, que yo sepa, no ha oprimido a nadie. Es más, en este punto, a día de hoy en España, gana la izquierda, porque todo lo que sea ir en contra de lo que ellos piensan que es lo correcto, ya está mal y por tanto te oprimen. Así que en este punto Vox, sinceramente, pienso que no. Después, la centralización. Sí, esto es cierto, Vox aboga por la centralización, pero vuelvo a lo mismo, no llevados a los extremos del fascismo, llegado a un punto en que sea algo totalitario. Después llegamos al proteccionismo y la hiperregulación. Aquí Vox sí que es cierto que tiene ciertas medidas proteccionistas, pero sobre todo en la cultura, pero económicamente no se parece mucho al fascismo aquí. Y luego quiero aclarar algo, que la mayoría de las cosas que hizo el fascismo y de estas características se cumplían gracias al fuerte militarismo y a la violencia, opresión, censura y demás. En la segunda etapa, porque sí que es cierto que el fascismo surgió democráticamente, pero cuando alguien pensaba o discrepaba, se le oprimía y se le censuraba. Y Vox no propone nada de eso. Vox no quiere llegar a realizar ninguna de estas medidas por la fuerza. Lo quiere hacer de forma democrática. Y, de hecho, se está viendo. Podría haberlo hecho ya por la fuerza y no lo ha hecho, y lo está haciendo por los cauces democráticos. Por lo tanto, a modo de conclusión, no podemos afirmar que Vox sea fascista porque no es totalitario, porque no tiene un fuerte militarismo, porque no aboga por tener una figura autoritaria y un partido único que aplique la censura, la opresión y, en definitiva, que se haga lo que ese único partido diga, y que su economía no casa tampoco con la economía fascista.
Pero sí que es cierto que hay ligeras cosas, como por ejemplo esa ensalzación de los símbolos patrióticos, que hombre, te puedo comprar que también lo hacían los fascistas. Pero no por eso podemos decir que sea fascista, porque entonces todos los partidos lo serían, porque fijo que hay alguna característica que coincide con el fascismo. Por lo tanto, hasta aquí os habéis enterado de que Vox no es fascista. Así que, si alguna vez os lo dicen y entráis en discusión, por favor, pasadles este vídeo. Yo no me explayo más, simplemente deciros que si os ha gustado, me lo dejéis en los comentarios, que este tipo de vídeos tiene un montón de curro, y dadle a like y suscribiros si no lo estáis para no perderos ni este ni otros vídeos que están por venir. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.